Hola hermanos, buenas noches. Estamos otra vez juntos para escuchar la palabra de Dios. Ha sido todo este tiempo tan maravilloso que hemos podido compartir la palabra de Dios. Y no solo con la iglesia de acá de Río Gallegos, porque nos están escribiendo de tantos lados que están escuchando, y eso es lo maravilloso. La palabra de Dios está llegando, está traspasando lugares, y eso es lo que queremos. Por eso le decimos a usted, hermano, también, que escucha acá la palabra de Dios, que se suscriba. Suscríbase y también reenvíele a otros que necesitan escuchar la palabra de Dios. En algún momento el Señor nos está hablando a través de su palabra de distintas maneras, de distintas formas. Por eso tenemos que estar abiertos al Espíritu Santo para que Él nos ayude, nos anime, nos conforte. Y gracias a Dios por este medio que lo podemos hacer. Y también quiero dar gracias a Dios por todas las oraciones contestadas. ¿Cuántas oraciones hemos hecho? ¿Cuántos momentos difíciles en nuestra vida? Y qué hermoso que hemos visto la mano de Dios contestando nuestras oraciones. Así que gracias a Dios por estar juntos y encontrarnos juntos para escuchar la palabra. Y ahora quisiera que abriéramos nuestra Biblia en Mateo, capítulo 24. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, hoy vamos a compartir esta parábola de Jesús y le vamos a poner como título: Cristianos que se enfrían. Cristianos que se enfrían. Como título entonces tenemos Cristianos que se enfrían. Miramos la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas cuando uno comienza el camino del Señor, la vida de Cristo, no conocemos de la palabra? Muchas cosas nos parece muy profundas, muy raras lo que Dios dice, pero a medida que vayamos caminando nos vamos dando cuenta que vamos conociendo lo que el Señor nos está hablando, y como en este caso de los discípulos. Por ejemplo, en la Biblia dice que el apóstol Pablo encontró hablando con otro apóstol, se llamaba Apolos, y este Apolos era también discípulo del Señor, estaba predicando, pero él conocía solo el bautismo de Juan, porque no había sido instruido, no conocía otra cosa. Y se encontraron con Priscila y Aquila, un matrimonio, otros dos, y lo instruyeron, lo prepararon en el camino del Señor, le enseñaron
la palabra de Dios, lo que Dios tenía para ellos, y le empezaron a mostrar la palabra del Señor. Por ejemplo, si nosotros miramos el libro de Hebreos, yo ya hablé sobre Hebreos, acerca de la oración, hablé mucho sobre Hebreos, y yo siempre digo que el libro de Hebreos es el libro de la transición del judaísmo al cristianismo. Pero el libro de Hebreos está escrito justamente para los cristianos, no es para los mundanos, ni para los judíos. No, es para los cristianos. Nada más que nos muestra la transición de una constitución a otra, nos muestra el Estado. Y entonces nosotros sabemos que esta palabra es profunda. Ahora, para nosotros, los cristianos, este libro de Hebreos siempre nos hace advertencias. ¿Qué son las advertencias? ¿Qué es una advertencia? Algo que Dios nos está advirtiendo de lo que va a acontecer, de lo que va a pasar. Y entonces vamos a mirar Hebreos, justamente ahí a la advertencia. Vamos a mirar Hebreos 19, dice así la palabra de Dios, 19, Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. ¿Qué dice en la advertencia? Así que, hermanos, teniendo libertad. Ahora nosotros tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios. Entonces, dice Hebreos 13, siempre mirando el libro de Hebreos que nos muestra, es para los cristianos, dice 13, el versículo 22, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. ¿Qué dice? Que soporten, hermanos, cuando les hablamos con la palabra de exhortación. Y dice Hebreos 6, siempre mostrándonos la palabra que es para los cristianos, es para nosotros, no es para los mundanos. Vamos a mirar el versículo 4 de Hebreos 6. Dice, porque es imposible, después le voy a explicar, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, dice, es imposible una vez que hemos sido iluminados. Como dice Hebreos 1:6, es la palabra imposible. Es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Es imposible. También acá dice que es imposible los que una vez gustaron y recayeron. Bueno, y seguimos hablando, acá dice imposible, fueron, en el pasado, fueron enseñados, alumbrados, y después se apartaron. Dice en Efesios 1:8, hablando de esto que estamos hablando, Efesios 1:8, dice así la palabra del Señor, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dice, dándonos a conocer. ¿Qué nos dio a conocer Dios? El misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces, estamos encontrando que el libro de Hebreos es para los cristianos.
Y justamente la predicación es, ¿por qué los cristianos se enfrían? ¿O por qué se apartan? Entonces, dice acá, para que sepáis cuál es la esperanza al que Dios nos ha llamado, a la participación de con Dios que nos llamó el Señor. Ahora, nosotros sabemos que somos participantes del llamamiento de Dios. Somos participantes por eso, esta palabra, esta que estamos hablando, de Hebreos y de Mateo, es para los cristianos, no es para los mundanos, no es para los que no conocen al Señor, no es para los que de otras religiones, no, es para los cristianos. Aquí nos está hablando a nosotros, nos está diciendo cuál es la razón que se enfrían los hermanos. Entonces, nosotros sabemos que la palabra de Dios es la que nos habla, nos anima, nos conforta, pero también la palabra de Dios es la que nos disciplina, nos ayuda. Y tenemos, hermanos, que aprender a conocer su palabra y cómo el Señor quiere bendecirnos a nuestras vidas. Ahora, cuando alguien peca y no confiesa, aquí está hablando a los cristianos, a nosotros, a los hermanos, un pecado no confesado es un pecado no perdonado. Y si nosotros nos acostumbramos a pecar y a no arrepentirnos, viene el endurecimiento. Y a veces pensamos, ¿por qué los hermanos se endurecen? ¿Por qué ya no creen como antes en el Señor? ¿Qué les pasó? ¿Por qué vino endurecimiento? Como dije hace un momentito, se endurecen por causa de que no permiten que el Señor, y mire, volvemos a leer otra vez Hebreos 6, para que usted sepa. Vamos a mirar Hebreos 6, que lo acabamos de leer hace un momentito. Dice así la palabra de Dios. Vamos a mirar el verso 4. Dice así, porque es imposible, ahí está, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, es imposible que aquellos que conociendo al Señor, aquellos que han sido iluminados, aquellos que han sido llenos del Espíritu Santo y se vuelven atrás. Es imposible. O sea que es imposible volverse atrás. Pero como dije hace un momento, el problema es que cuando pecamos, nos endurecemos y nos vamos endureciendo el corazón y otra vez vamos para atrás. Vamos a nuestra escritura, como dice Jesús. Mateo 24. Dice así, Mateo 24, hemos comenzado con el verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron. ¿Quién se le acercó? No fueron los fariseos, no fueron la gente, no fueron los que venían escuchando, no, los discípulos, los que estaban con él, los que creían con él, se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿qué les preguntaron a Jesús? ¿Cuándo serán estas cosas de lo que el Señor estaba hablando? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? ¿Cuándo serán estas cosas? Mire lo que el Señor les contesta. Le dice, mirad, lo primero que le dice, mirad que nadie os engañe. ¿Cómo? Claro, porque hay engañadores. Mirad que nadie os engañe. ¿Quiénes son los engañadores? Los falsos maestros, las falsas doctrinas y los engañadores
que vienen engañando a los cristianos. Dice que nadie os engañe. ¿Por qué? Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos, ¿a cuántos? ¿A unos pocos? No, a muchos. Porque vendrán muchos engañadores, muchos, pero también engañarán a muchos. Dice, a muchos engañarán. Entonces, quiere decir que nosotros como cristianos tenemos que orar y mirar que nadie nos engañe. Dice el verso 6, y oiréis de guerras, rumores de guerra. Dice, mirad que no os turbéis. Mirad que no os turbéis. ¿Por qué es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin? ¿Cómo necesario? Mirad que no os turbéis. Es necesario que vengan engañadores. Es necesario que se levanten falsos maestros, falsas doctrinas, y también es necesario que vengan guerras, rumores de guerra, peste, lo que estamos leyendo. Que todo esto acontezca, es necesario que suceda, pero no es el fin. No es el fin. Estas cosas van a suceder, van a pasar, pero quiero que sepan que todavía no es el fin. Por eso que nosotros podemos orar para que el Señor pueda bendecirnos. Y ahora dice el verso 8, y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Desde que comenzó la iglesia. Desde que comenzó la iglesia. Cuando Cristo se fue al cielo, en el Pentecostés la iglesia comenzó. Y desde que comenzó la iglesia, dice la palabra de Dios, vinieron principios de dolores, pero todavía no es el fin. Y dice, entonces dice el 9, os engañarán y os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. La iglesia siempre ha sufrido maltratos, siempre ha sufrido muertes, siempre ha sufrido persecución, siempre ha sufrido que un tiempo sea menos o más, pero siempre. ¿Pero por qué siempre? Porque dice el Señor, mirad que esto va a pasar. Van a matarlos, los van a aborrecer, les van a hacer... Y estamos en el siglo XXI, hermanos, y está pasando lo mismo. Hay muchos lugares que Satanás se está levantando, que es el espíritu de engaño, se está levantando. ¿Contra quién? Contra la iglesia, contra nosotros. Y dice, y a muchos os matarán y perseguirán y seréis aborrecidos. Y como dice acá la palabra de Dios, que por causa del Señor. Y dice en el verso 10, y muchos, me impacta la palabra muchos, y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos tropezarán. Muchos haciendo tropezar a otros. ¿Qué significa? Muchos. ¿Sabe, hermano? No hay peor cosa que hacer tropezar a un pequeño, a un hermano pequeño. Y dice que en este tiempo, en esta época, muchos tropezarán. Y dice el verso 11, y muchos, otra vez, qué bárbaro, falsos profetas se levantarán
y engañarán a muchos. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y dice el 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta es la advertencia. Esta es la advertencia que Dios nos da. Esto es, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y qué es la multiplicación de la maldad? ¿Cómo se multiplica la maldad? La maldad significa que se intensifica cuando las leyes que gobiernan una nación o una familia o un continente o un pueblo son rotas o son cambiadas o son bloqueadas. Significa que las leyes que regulan las constituciones, las personas, cuando esas leyes son rotas, cuando esas leyes son quitadas o traspasadas, entonces viene la maldad. La maldad aumenta. Quiere decir que significa que la gente tirará la ley moral, la ley común, moral. Ni hablemos la ley de Dios. La tira por la ventana. ¿Qué le importa las leyes? ¿Qué le importa lo que está pasando? Y comienzan a romper esas leyes de lo que fuere, y esa inmoralidad se empieza a multiplicar, y eso de que a muchos engañarán significa que la gente se vuelve gente sin ley. Gente sin ley. Por ejemplo, nosotros tenemos leyes morales en la educación, en la sanidad, en esto, en otros. Ahora, se ve claramente cuando estas leyes se rompen, cuando estas leyes se quiebran, entra la inmoralidad. No hay nada que los pare. Lo que sea, la inmoralidad entra, y ni le cuento lo espiritual. No existe la espiritualidad. Por eso, hermanos, nosotros estamos viviendo, en este momento, estamos viviendo estas cosas que estamos hablando. Por ejemplo, más vale un animal que un niño. Hay una ley, que esa ley no sé de dónde salió, la protección a los animales, hay que protegerlos. Pero vale más que un niño, vale más que una persona. Capaz si se mata un animal, va preso, pero se mata a un niño, no va preso. Por eso llegamos a un momento a pensar que cómo está la situación, cómo están las cosas. Por eso nosotros estamos viviendo estos días estas cosas, hermano. Estas cosas que estamos viviendo, y realmente no se respeta. Por eso escuchamos en la televisión, escuchamos en el internet, en todos los lados, como el resurgimiento otra vez del racismo, el resurgimiento de cosas que ya como que habíamos superado en el pasado, otra vez están saliendo adelante. ¿Por qué? Porque justamente está el aumento de la maldad. La maldad se aumentó.
Y se aumentó de tal manera que dice la palabra de Dios que a lo malo lo llaman bueno. Y entonces, ¿dónde estamos nosotros? ¿En qué lugar estamos los cristianos? Entonces, tenemos nosotros que mirar, hermanos, como dice la palabra de Dios, tenemos que mirar su palabra y nosotros la única regla que tenemos, la única ley moral y ley espiritual que tenemos es la palabra de Dios. Por eso el Señor nos dijo a nosotros, la iglesia, a vos y a mí, nos dijo que somos sal y que somos luz. ¿Cómo somos sal? Que mostremos al mundo las leyes de Dios, la ley moral, lo que Dios ha dicho. Y cuando nosotros quebramos esto, se rompe eso por causa de tanto pecado, de tanta maldad. Por esa razón, dice la Biblia, que el amor de muchos hermanos se van a enfriar por haber tanta gente sin ley, porque tanta gente está en el mundo viviendo de esa manera. Entonces, nosotros los cristianos a veces nos vamos acostumbrando a escuchar cosas. Primero nos choca, pero después nos acostumbramos y después como que pensamos como que está bien. No, hermanos, hay cosas que no están bien. Y dice el Señor, quiero que sepan que en estos últimos tiempos va a pasar eso, que por causa de multiplicarse la maldad de tal manera, el amor de muchos se enfriará. Muchos cristianos se van a enfriar por escuchar cosas. Por eso, hermanos, otra vez volvemos a decir, tenemos que orar. ¿Por qué tenemos que orar? Para que nuestro amor no se enfríe, para no endurecernos. Porque está sucediendo tantas cosas, lo que estamos escuchando, entonces nuestro amor se enfría hacia Dios. Y nosotros, ¿y qué es que el amor se enfría? A ver, ¿cómo se enfría el amor? No de golpe, de a poquito. Vio, a ver, ¿usted nunca tomó una sopa bien caliente? Le sirvieron una sopa hirviendo caliente y usted la quiere tomar. Y para que usted la tome, ¿cómo hace usted? La va enfriando soplando, ¿no? ¿Cómo hace? Así, usted va soplando y la va tomando. La va enfriando soplando. Bueno, así es el amor. Así es el amor que tenemos nosotros hacia Dios. Va soplando la maldad, los vientos, las falsas doctrinas, las falsas cosas, y va enfriando. Nos va enfriando. Por eso nosotros, estos vientos helados de la maldad, soplan contra la vida, contra todo lo que tenemos. Y el mensaje del Señor se va enfriando. Y de repente uno escucha tantos mensajes aguados o enfriados, porque ya no es la palabra de Dios. Por eso tenemos que dice el versículo 13, mire lo que le dice Jesús a los discípulos, y por haberse multiplicado, dice el 12, la maldad, el amor de muchos se va enfriando. Fue soplando de a poquito, de a poquito, de a poquito, y el amor se fue enfriando. Pero dice en el 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y qué es hasta el fin? ¿Qué es hasta el fin? Porque acá dice, ¿cuándo serán estas cosas? Le dicen los discípulos. ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? ¿Cuándo será el fin? Entonces, dice
Hebreos 12. Vamos a mirar cuándo será el fin, porque nosotros estamos viviendo estos días tan terribles. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, dice el Señor, a los que, ¿cuándo será el fin? Que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Estamos hablando, teniendo tremenda asedio, tenemos terribles cosas, que nosotros corramos la carrera con paciencia, la carrera que tenemos por delante. Nosotros, ¿qué es lo que nos asedia? ¿Qué es lo que nos asedia? Todas las cosas, todas las cosas, que corramos, dice, con paciencia, que lleguemos a la meta, al fin. Más el que persevere hasta el fin. ¿Qué es la meta? Es llegar al fin. Por supuesto, si todos corren, todos quieren llegar a la meta, siempre hay uno que llega primero, pero no importa si somos segundo, tercero, cuarto, quinto, pero que lleguemos a la meta, que corramos la carrera con paciencia, que llegamos a la meta al final y terminar la carrera, porque si no, nos vamos a cansar y nos vamos a enfriar y vamos a desmayar. Por eso, hermano, no tenemos que parar. Si yo tengo que decir que hace 59 años comencé esta carrera y hoy me siento con la misma fuerza interior, por supuesto, ya por fuera quizás no, que comencé al principio hace 59 años atrás. Y cuando comencé, yo quería llegar ya que me vaya con el Señor. Y pasaron todos estos años, ni contar el asedio, ni contar el maltrato, ni contar tanta cosa. Pero sigo. Y hoy puedo decir que a pesar de tantas cosas, Satanás, el diablo, las circunstancias, ¿sabe cómo se llama Satanás, no? Usted lo sabe como hermano, adversario. Siempre usted piense que tiene un adversario. ¿Quién es su adversario, hermano? Satanás. No quiere que usted termine la carrera con gozo. Quiere que se enfríe en el camino, quiere que se enfríe, quiere que se endurezca, quiere que se aparte. ¿Para qué? Para no terminar. Pero como su adversario, Satanás o el diablo, está vencido, usted póngase a orar, póngase a buscar a Dios. Póngase a luchar, no importa lo que esté pasando, no importa, pero diga, yo la voy a terminar la carrera con gozo. La voy a terminar la carrera con gozo. No me voy a parar, no me voy a dejar engañar con las muchas cosas que están viniendo. Como dijo Jesús, miren esto, que nadie os engañe. No se dejen engañar, no se dejen engañar, sigan la carrera hacia adelante. ¿Están pasando pruebas? Bueno, es momentáneo.
El Señor nos alienta y nos anima a seguir adelante, porque en algún momento el Señor corre la cortina. En algún momento el Señor dice, bueno, entren acá, ya terminaron su carrera. Por eso, hermanos, tenemos que seguir adelante. Y estas cosas que están pasando, yo no quise hablar de todo lo que está pasando. Yo solamente dije, hay tanta inmoralidad, tanto pecado, tanta cosa que nos quieren confundir y hasta los cristianos quieren hacer. Por ejemplo, yo escuchaba, no sé en qué parte, qué país, acá, por acá cerca, ya no es, uno decía, viene de Europa. No, de acá, ya, los países nuestros. Estaba escuchando que estaban diciendo que cuando nace un niño no le van a poner el sexo. Yo cuando nace un niño le ponen el nombre y el sexo, varón o mujer. Lo van a dejar así, para que cuando él sea grande elija. ¿Cómo? ¿Cómo? Esta es una de las cosas espantosas, inmorales, espantosas. Cuando Dios nos hizo a nosotros varón o mujer, no hay más. Por eso, hermanos, no nos dejemos engañar. Sigamos firmes hasta el fin y el Señor está con nosotros. Dice aquí, yo estoy con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y tenemos que seguir abiertos al Espíritu Santo, a la palabra, para que nos anime, nos conforte y que el Señor nos bendiga esta noche y bendiga a ustedes también que están escuchando los mensajes. Compártalo, como dije al principio. Envíele a otros por WhatsApp, usted lo sabe, simplemente envíelos. Mire, es tan lindo porque yo estaba enviando a unos pastores de España y ellos me llaman, me dicen, pastora, ¿me puede seguir enviando? Bueno, yo les sigo enviando, porque es tan hermoso, hermano, compartir la palabra de Dios. Y bueno, vamos a seguir orando unos por otros, ustedes oren por nosotros para que no nos enfriemos. Que estemos, y de eso les voy a predicar la próxima prédica. ¿Por qué nos enfriamos? Ahora vimos, por haberse multiplicado la maldad, nos enfriamos. Pero vamos a ver otra circunstancia. Bueno, hermano, vamos a orar para concluir. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche por esta tu palabra, sencilla pero profunda, que tú nos estás hablando y nos estás advirtiendo lo que tú estás haciendo con nosotros. Por eso te pedimos que tú nos bendigas y nos ayudes. Señor, sigas poniendo tu mano de poder sobre los hermanos, sigas guardando sus vidas, ayudándoles de todo mal, de todo peligro, y ayúdanos también a nosotros, Señor, como iglesia. Guarda a tu pueblo, guarda a tus hijos, ayúdanos, Señor, para permanecer, como dice tu palabra. Es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero todavía no es el fin, porque tienen que venir otras cosas. Pero Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.